Buenas tardes, alumnos. El día de hoy, como habíamos quedado en la clase, les traigo entonces el video sobre el primer tema que estamos viendo, que es el flujo de caja operativo para la valoración de empresas, ¿cierto? Entonces, este primer ejercicio que estamos haciendo se trata de construir un flujo proyectado, de una empresa de waffles. Entonces, recuerden que el fin último de este ejercicio, como lo tienen en el planteamiento, es contestar una respuesta de un cliente que nos está pidiendo vender la compañía en 30 millones de pesos. Entonces, tú vas a hacer todo este proceso para decirle a ese cliente si la vendo o no la vendo. El análisis del ejercicio, pues lo estaremos haciendo posteriormente, pero por ahora, pues me centraré en hacer la parte práctica. Entonces, como lo habíamos mirado como lo hemos mirado en el planteamiento, vuelvo y le repito, entonces, ¿de qué se trata? Es una microempresa de waffles, que que lleva pues en el mercado ya más de 5 años, nos tiene una cantidad tiene unos empleados, tiene unos costos fijos, y nos da todas las variables entonces para poder ir construyendo nuestro flujo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a calcular? Acá están las variables, yo como les vuelvo y les repito, les he explicado, entonces esto es una plantilla que yo les propongo, más no es una camisa de fuerza que tengamos que utilizar, ¿verdad? Entonces es una plantilla que yo les ofrezco para poder ir usando las variables. Entonces, estas son las variables que nos van a alimentar nuestro costo, nuestro flujo de efectivo, pero realmente nuestro flujo de caja operativo es este, ¿cierto? Es este. Entonces, vamos a empezar a satisfacer lo que nos está pidiendo el flujo de caja operativo. Lo primero que tenemos es que el planteamiento del ejercicio nos dice que es un proyectado a 5 años. Aquí está el proyectado a 5 años. Recuerde que siempre vamos a partir de un año cero, que es el año base, ¿cierto? En este caso, si tuviéramos años, entonces diríamos que diríamos que vamos a hacer un proyectado y el año base, supongamos que ya se acabó el 2020, entonces vamos a estar haciendo un proyectado del 2020, el 2020 sería el año base y haríamos un proyectado para 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, ¿cierto? Entonces, suponiendo que ya hubiéramos terminado 2020, entonces nuestro año base sería 2020, que sería el que tomaríamos como referencia. Para el caso del ejercicio tenemos un proyectado de 5 años, en este caso hasta 2025, ¿ok? Entonces, ¿qué es la primera variable que me pregunta mi flujo de caja? Me está preguntando el precio de venta. Acuerde que son unos waffles, ¿cierto? Entonces, el ejercicio me indica que el precio de venta actual, es decir, el último precio de venta que registró la empresa de waffles es de 7.500 pesos por waffle, ¿cierto? Esa es la primera variable que me pide el ejercicio. ¿Cuál es el precio de venta? Ok. Ahora, me dice, lo que sigue es la Q. ¿Qué significa la Q? La Q va a significar la cantidad de unidades producidas. Para este caso particular, entonces, yo tengo un histórico de las ventas de la empresa de waffles en años pasados que me van a servir para dos cosas. Primero, para establecer un promedio de crecimiento de las ventas y segundo, me van a servir también para hallar las cantidades producidas del último año. Entonces, acuérdense que yo estoy en un año base, entonces yo tengo el 2020, yo tengo ventas de años anteriores, o sea que tengo ventas del 2019, del 2018, del 2017, tengo ventas del 2016 y desde el 2015, ¿cierto? Entonces esto es un histórico de las ventas, ¿verdad? Esto es un histórico. Y esto me va a servir para saber cómo se ha comportado el negocio en los últimos 5 años. Ahora, también el ejercicio nos da las cantidades y nos dice que son 4.100 para el 2015, que son 4.350 unidades vendidas en 2016,
que son 4.750 unidades vendidas en 2017. Son para el año que sigue, son 4.850 para el año que sigue y 5.060 para el 2019. Entonces, de una vez hagamos este pasito. Yo voy a ajustar las ventas, más tarde lo vamos a ver. Yo voy a decir que las ventas me van a crecer, ¿cierto? Y entonces me van a crecer a un porcentaje. ¿Cómo voy a sacar ese porcentaje? El ejercicio me dice que las ventas van a crecer al ajuste de la variación del comportamiento de las ventas de los últimos 5 años. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que sacar la variación entre este y este, entre este y este, y entre este y este, y luego hacer un promedio para saber cuánto han crecido las ventas en promedio de los últimos 5 años. Entonces, ¿yo cómo hago ese promedio? Entonces, primero voy a construir las variaciones. Entonces, voy a decir, ¿qué va a ser? El año 2 dividido el año 1, y a eso le resto menos 1. Y eso me da la variación entre 4.350 y 4.000. ¿Qué quiere decir? Que de 2015 a 2016 las ventas subieron en un 6.1%. Aquí, como ya está formulada, no es sino pegar la fórmula, señalo esto, le digo f de x y pego la fórmula y ya mismo el mismo Excel me saca las variaciones, ¿cierto? Ahora, yo ya sé que estas son todas las variaciones que corresponden de 2015 a 2016, de 2016 a 2017, de 2017 a 2018, ¿cierto? Y de 2018 a 2019. Ahora yo necesito sacar un promedio para saber cuál va a ser el porcentaje de aumento de ventas que yo voy a tener. Entonces, ¿qué hago? Le digo igual, le voy a decir que me saque un promedio, ¿cierto? La función promedio. Señalo todas las variaciones y entonces yo sé que en promedio las ventas en los últimos años han crecido en un 5.43%. Este campo lo llenamos ahorita. Ahora, ¿para qué más me sirve este dato? Como les decía, acá, ¿qué me pide? El dato de la Q son las unidades producidas. Entonces, para el año base en este tipo de ejercicio, las unidades producidas son el último dato que tenga del último año. Aquí en este caso tengo las ventas de 2019 y las últimas cantidades producidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger la última cantidad de las que tengo referencia. Entonces me dice que la última cantidad de la que tengo referencia son 5.060 waffles. Entonces, esa es la otra variable. Ahora, vamos a llenar primero las que están amarillas. El precio de costo es este. ¿Qué es el precio de costo? Acuérdense que una cosa es a lo que yo vendo un producto y otra cosa a lo que me cuesta. La diferencia entonces entre el precio de venta y el precio de costo va a ser la utilidad. ¿Cómo hallo yo el precio de costo? Pues necesito saber cuánto vale hacer el waffle. Entonces, para eso, el ejercicio me dice que el waffle necesita, y acuérdense que yo les explicaba entonces la diferencia entre costos variables y costos fijos. Acuérdense que los costos variables son todos los que están de la mano de la producción, entonces van a variar de acuerdo a la producción, es decir, si la producción sube, el costo sube, si la producción baja, el costo baja. Entonces, por eso los ingredientes con los que produzco el waffle son costos variables, porque si yo hago más waffles, pues tengo que comprar más tortillas, si yo hago más waffles, pues tengo que comprar más helado, ¿verdad? O si es lo contrario, pues sería menos. Entonces, miren que inmediatamente una subida o una disminución en la producción va a afectar ese elemento del costo. Entonces, ¿cuáles son los costos variables en este caso? En este caso serían todos los ingredientes que se prepara el waffle. Entonces, ese ingrediente se prepara con tortillas. Se prepara con una tortilla, ¿cierto? Una tortilla. Se prepara con, con 2 bolas de helado. 2 bolas de helado. 2 bolas de helado. Se prepara con unas salsas y se prepara con un empaque, ¿verdad? Entonces, estos serán al fin estos son los ingredientes que lleva el waffle. Vamos a ver cómo sale cada uno. Entonces, la tortilla vale 400 pesos cada una. El helado, ojo, vale 300 pesos cada bola de helado. Las salsas valen 300 pesos cada unidad y el empaque me va a costar 250.
Entonces vamos a calcular el valor total. Como nos lleva sin una tortilla, entonces el valor unitario, el valor total será igual. Aquí es donde varía. Cada bola de helado me vale 300, pero se lleva 2 bolas de helado, o sea que el valor total serían los 300 por 2 bolas de helado, serían 600. La salsa solo lleva una unidad de salsas, serían los mismos 300 y solo hay un empaque de 250. Yo sumo todos estos costos, le doy sumatoria y resulta que hacer el waffle, para yo preparar el waffle me gasto 1.550 pesos, o sea que ese es mi precio de costo. O sea que para el año base a mí me cuesta hacer el waffle 1.550 y lo vendo en 7.500, tiene un margen de utilidad importante. Ok, ¿qué más vamos a calcular? Estos los calculamos, los costos fijos. Acuérdense que los costos fijos son aquellos costos y gastos en que se incurre para hacer la operación, ¿verdad? Y que de acuerdo a su comportamiento, pues permanecen estables en el tiempo y dependiendo también mucho de su rubro, ¿cierto? En este caso, esta empresa tiene dos costos fijos. Va a tener costos por arrendamientos, ¿cierto? Es uno de los costos fijos, y el otro costo que vamos a mantener como fijo por el tipo de empleados o por el tipo de contratación es el salario por empleado, ¿cierto? Salarios. El salario de los empleados. Entonces, acuérdense que yo estoy haciendo un comportamiento anual, ¿cierto? Entonces hay que mirar cómo me dan a mí las variables para saber entonces. Yo en este caso las calculo mes y luego año por este ejercicio. Entonces, ¿qué me dice? Me dice que yo me voy a gastar mensual 250.000 pesos de arriendo, ¿cierto? 250.000 pesos. Entonces, en este caso, los arrendamientos, entonces, ¿cuántos meses tiene el año? Pues tiene 12. Y además porque lo que en algún momento dijimos, yo no puedo pretender que así trabaje 11 meses porque puede pasar que el almacén de waffles o la tienda de waffles no abra sino 11 meses. Pero yo no puedo decirle a la casa de arrendamientos, vea, voy a trabajar 11 meses y luego me entrega el local. No, a mí me tocaría pagar los 12 meses. Por eso el valor anual de los arrendamientos sería 250.000 por 12. Okay. O sea que el valor anual serían 3 millones. Ahora, el salario por empleado. Entonces, el salario por empleado tiene que tener en cuenta varias variables. Lo primero es que son 3 empleados, ¿cierto? Son 3 empleados. Se les paga por día y se les paga, son 4 semanas al mes, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer ese cálculo ahí. Y entonces, 4.5 semanas, que es lo que tiene un mes. Entonces, necesitamos calcular eso. Entonces, lo primero que sé es que son 3 empleados, ¿cierto? Voy a señalar acá la operación primero. Listo, son 3 empleados. Ok. Ahora, cada empleado va a ganar 15.000 pesos. Entonces, con eso hallaría el salario de los 3 empleados por día, ¿cierto? Ahora, son 6 días a la semana, ¿cierto? Son 6 días a la semana porque trabajan de lunes a sábado. Y estoy hallando el valor por mes, o sería que sería por 4.5 semanas que tiene un mes, ¿verdad? Entonces, eso me daría el cálculo del salario de los empleados por mes. Entonces, yo aquí simplemente, entonces acuérdense, son 3 empleados por 15.000 al día, por 6 días que tiene esta semana, por las 4.5 semanas que tiene el mes, ¿verdad? Entonces, yo aquí me lo doy sin igual. Y entonces eso me va a dar un resultado de 1.215.000. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces? Yo ese es el valor que hallé por mes. Que hallé por mes. ¿Qué me toca? Me toca hallar el valor que hallaría por el año completo. Entonces, esto es lo que hallo por mes. Ya entonces, ¿yo qué diría? Esta gente trabaja los 12 meses al año, o sea que serían 1.215.000 por los 12 meses.
me da 14,580. Entonces, ya tengo los dos costos fijos en los que voy a incurrir. ¿Qué hago? Sacar el total de los costos fijos, porque eso es a la final lo que voy a llevar a mi flujo de caja libre. Entonces, yo ya sé que mis costos fijos son de 17.580.000. Perfecto. Ok. Ahora, para yo tener en cuenta en el flujo de efectivo, debo tener en cuenta dos variables, las depreciaciones y las amortizaciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, aquí están y acá también. ¿Por qué? Porque por norma contable se deben tener en cuenta en el flujo de efectivo, ¿verdad? Pero también tenemos que tener muy en cuenta que acuérdense que en el flujo de efectivo solo lo van a afectar lo que son entradas y salidas de dinero reales. Y sabemos que las depreciaciones y amortizaciones no son salidas de dinero y entradas reales. Acá las tenemos en cuenta por revelación de la información contable, además porque las tenemos en cuenta para el cálculo de los impuestos. Entonces, recordemos que las depreciaciones son la pérdida de valor en el tiempo de los activos fijos. Entonces, para el caso del ejercicio, nosotros tenemos varios activos fijos, entonces saquémoslas. El primero será, tengo un horno para tortilla. Tengo una nevera, unas neveras, y tengo unas sillas y mesas, ¿cierto? Sillas y mesas. Esos son los activos con los que yo cuento. Ok, entonces, vamos a mirar el valor unitario. Vamos a mirar el valor unitario de cada uno de estos activos. Entonces, el horno para tortillas tuvo un costo de 8 millones de pesos, ¿cierto? Las neveras tienen un costo de 2.850.000 y las sillas y mesas tienen un costo de 6 millones de pesos, ¿cierto? Ese es el costo total que tienen estos activos. Ahora, como yo voy a hallar la depreciación, o sea, la pérdida de valor en el tiempo de estos activos, la debo hallar anual, es decir, cada año cuánto me va perdiendo de valor estos activos. Entonces, para eso yo me voy a la tabla que tengo acá de depreciaciones, que me dicen a qué porcentaje debo depreciar yo cada año o a cuántos años. Entonces vamos a mirar dónde se nos clasifican estos activos. Entonces tenemos un horno para tortillas que lo podemos clasificar como maquinaria de equipo. Entonces aquí nos dice que eso se deprecia a 10 años, es decir, que pierde todo su valor a 10 años. Las neveras también serán maquinaria de equipo, o sea que a los 10 años. Y las sillas y mesas serán muebles y enseres acá, o sea que también a 10 años. Entonces, estos son los años a los que esto pierde valor. Entonces vamos a ver cada año cuánto va perdiendo. Entonces, ¿cómo lo hallo? Sería igual a los 8 millones dividido los 10 años que dura. O sea que cada año esas neveras me van perdiendo 800.000 pesos. No me cogió la fórmula acá, yo pegué valores, X. Las neveras serán 285 que perderán anual y las sillas y mesas 6 millones. Entonces yo cojo y sumo todas las depreciaciones y entonces yo tengo que las depreciaciones totales anuales son de 1.685.000, entonces eso me lo llevo acá. Esas son mis depreciaciones, 1.685.000. ¿Qué siguen? Las amortizaciones. Acuérdense que la condición de las amortizaciones son gastos en que incurre la empresa con los cuales se va a recibir un beneficio futuro. Entonces son estos gastos en que, aunque se hacen efectivos y se pagan exactamente en un periodo, la empresa los parte para, primero, no aporrear tanto el estado de resultados o el flujo de efectivo, y segundo, porque se supone que esos gastos en los que yo estoy incurriendo, más adelante voy a recibir un beneficio. Por ejemplo, para el caso particular del ejercicio, aquí yo tengo las amortizaciones. El caso particular del ejercicio y la amortización que corresponde aquí es la compra de un software, ¿cierto? Entonces miren que es un software. Miren que va a cumplir con los requisitos para hacer una amortización o un gasto que se pagó y puede ser dividido. Entonces, ¿por qué? Yo compré un software, pero ese software me va a durar varios años.
En el caso del ejercicio particular dura 5 años. El software costó 2.500.000. Entonces, ¿qué digo yo? Aquí es un valor pequeño, pero normalmente un software cuesta muchísimo dinero. Entonces, si yo cojo y saco todo el valor del software de una, pues voy a ver muy afectado negativamente el flujo de efectivo. Mientras que lo saco de a pedacitos, pues voy a atenuar. Yo voy a atenuar un poquito ese gasto y además voy a reflejar que ese software me va a servir en los años que siguen. Entonces me dicen que el software de 2.500 que lo voy a amortizar a 5 años, es decir, que cada año voy a reconocer 2.500 dividido en 5, cada año voy a reconocer 500.000 pesos de ese gasto, o sea que mis amortizaciones para el primer año son de 500.000 y eso no va a cambiar, ¿cierto? Listo, ya tenemos todo esto, con eso ya podemos armar. Estas son las variables que tenemos en cuenta para hacer el flujo efectivo. Con esto ya podemos armar lo que nos falta. Entonces, este campo de ventas, ¿a qué va a ser igual? El campo de ventas va a ser igual al total de las ventas del periodo, del año base o del proyectado. Entonces, ¿a qué va a ser igual esas ventas? Esas ventas van a ser igual al precio de venta por la cantidad de unidades vendidas. Y este será el total de ingresos que se recibió en 2020, ¿cierto? ¿A eso qué le tengo que restar? Obviamente le tengo que restar los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Pues van a ser el costo de todas las unidades que produje, es decir, cada unidad me costó 1.550 pesos cada waffle y produje 5.060. Es decir, que yo recibí unos ingresos de 37.950 y hacer esos 5.060 waffles me costaron 7.843.000. Ya tengo los costos fijos, ya tengo las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, este es el campo. Aquí vamos a calcular la utilidad operativa antes de impuestos, ¿cierto? O por su cifra NOPAT, que significa Net Operating Profit After Taxes, que es la utilidad antes de impuestos, pues eso traduce. Entonces vamos a calcular. ¿A qué es igual el NOPAT o la utilidad operativa antes de impuestos? Va a ser igual a las ventas menos los costos variables menos los costos fijos menos las depreciaciones menos las amortizaciones, ¿cierto? Y eso me va a dar entonces la utilidad operativa antes de impuestos. ¿Qué sigue? Le tengo que calcular los impuestos, que es el valor que yo tengo que pagar del impuesto de renta cada año como empresa jurídica. Para este año tenemos vigente el 32%, entonces ¿a qué van a ser igual los impuestos? Van a ser iguales a 10.342.000 por la tasa de impuestos que yo la tengo por acá y le voy a dar F4 para fijarla para que ahorita no sea sino arrastrarla. ¿Qué sigue? Calcular la UODI. Entonces, ¿qué es la UODI? La utilidad operativa después de impuestos. Entonces, ¿a qué es igual la UODI? La UODI va a ser igual a la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos. O sea que hasta ahora mi flujo de efectivo es positivo, ¿cierto? No presenté un problema de financiación o un flujo negativo. ¿Qué sigue? Miren que aquí lo que hicimos fue restar las depreciaciones y amortizaciones como si el dinero efectivamente saliera. Pero, ¿para qué nos ayudó restar depreciaciones y amortizaciones? Si ustedes se fijan, al disminuir acá esto, entonces, claro, la utilidad es más bajita y los impuestos son más bajitos. Miren que si yo no tuviera en cuenta esto, miren que los impuestos son 3.309.440, ¿cierto? Miren que si yo no tuviera en cuenta depreciación de amortizaciones, los impuestos subirían. Esta es una de las razones por las cuales se tienen en cuenta. La otra es la revelación contable y hay otras pues que después les explico. Entonces, como aquí las resté, acuérdense que eso no es una salida efectiva, las tengo que volver a sumar para poder que mi estado de flujo efectivo realmente refleje lo que es, porque yo realmente no hice ese desembolso por causa de depreciaciones y amortizaciones. Entonces aquí sumo las dos. Entonces las depreciaciones y amortizaciones para ese año son 1.685.000 más 500.000 pesos y la sumo, ¿cierto? Aquí la sumo y voy a calcular mi flujo de caja bruto, que es igual a la utilidad operativa después de impuestos más las depreciaciones y amortizaciones, y con esto obtuve yo mi flujo de caja bruto del año base, o sea 9.217. A continuación, entonces, empezaremos a hacer todo el tema del proyectado.
Entonces aquí vamos a empezar como les decía, a sacar el proyectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito saber este precio de venta, cómo va a aumentar en el tiempo, porque no sería lógico que yo tuviera un mismo precio de venta para los 5 años, no tendría sentido. Para eso me dice tanto el precio de venta como las cantidades producidas, el ejercicio me dice cómo debo ajustarlas. Entonces, en el caso de las cantidades, del precio de venta, yo lo debo ajustar. ¿Y cómo lo debo ajustar? Él me dice que el precio se ajusta, que se va a ajustar con el promedio que se calculó de los últimos 5 años, que eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el promedio con el que debemos ajustar las ventas para los 5 años, pero hay que tener algo muy en cuenta, muchachos. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Diríamos que son los 7.500 por 1 más el incremento, ¿cierto? Que sería 5.43, lo fijaríamos F4 y me da perfecto, ¿cierto? Aquí yo podría arrastrar la fórmula. Pero ¿qué pasa? Miren que me permanece constante. ¿Pero por qué razón? Si ustedes se fijan, miren cuando yo me paro acá, miren que esta celda tiene nombre. Aquí dice que es precio de venta, ¿cierto? Tanto esta celda como esta celda tienen nombre porque lo vamos a utilizar para algo que van a ver más adelante. Pero entonces, al tener nombre, miren que acá, ¿qué debería de decir? Debería decir que es igual a C24 por 1, pero no dice precio de venta. Entonces, claro, cuando yo la arrastro, me va a arrastrar siempre esta que es el precio de venta. Entonces, por eso me toca volver a hacer la fórmula acá. Y lo mismo pasa para todos los campos en amarillo. Entonces, será igual a 7.907 por 1 más el incremento, F4. Ahí sí lo fijo con F4 y cierro, porque acá sí me va a permitir arrastrar. Entonces, ¿yo acá qué digo? F de X, perfecto. Ahí arrastré y ya ajusté el precio de venta. Vamos a ajustar las cantidades. Para este ejercicio en particular me dice que las cantidades también se van a ajustar con el promedio de las ventas. Puede ser que para otro ejercicio se ajusten diferente, pero para este me dice que las ventas también, que las cantidades producidas también van a crecer de acuerdo al promedio que se calculó para la venta. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo mismo, va a ser igual a las cantidades producidas por 1 más el incremento, ¿cierto? Aquí ni lo fijo porque ya sabemos pues que como esto tiene nombre no me va a permitir arrastrar la fórmula. Aquí vuelvo y la calculo. Cantidades producidas de 2021 por 1 más el promedio. Ahí sí lo fijo porque ahí sí me permite arrastrar F4 y lo que hago es arrastrar las cantidades producidas, el proyectado de cantidades producidas hasta 2025. Entonces miren que ahí las tengo. Ahora, ¿qué sigue? Va a seguir, vamos a calcular de una vez todas las variables, las ventas, vamos a calcular total de ventas para todos los años, como aquí ya la habíamos, bueno, pero esta también tiene nombre, entonces nos va a tocar acá, vamos a calcular las ventas, entonces vamos a decir que las ventas van a ser igual a las cantidades producidas por el precio de venta unitario, ¿cierto? Entonces aquí ya me calculó las ventas de 2021, vamos a ver si me permite arrastrarlo. Perfecto, claro, porque aquí ya no tienen nombre las celdas, mientras que aquí si ustedes se fijan si tienen PV por Q, eso no me va a permitir arrastrarlo. Entonces miren, ya tengo las ventas hasta 2025. El precio de costo, entonces obviamente los precios de costos también van a tener que ajustarse. Para el ejercicio particular dice que los precios de costo se van a ajustar con el índice de precios al consumidor, con el último índice de precios al consumidor, es decir, el porcentaje en que sube todo el tema de la canasta familiar. ¿Dónde busco eso? Yo sé que les voy a decir la ruta porque acá no me permite mostrárselas. Uno va y lo busca en Banco de la República, se para por acá en una barrita que tiene, simplemente pone IPC y le da la lupita a buscar. Le da la opción de índice de precios al consumidor, se toma, se cliquea y espero a que me salga una cintica, una página del Banco de la República que me va a decir cuál es el último índice de precios al consumidor del que se tiene registro. Entonces aquí me dice que el último porcentaje de precios al consumidor del que se tiene registro
es igual al 1,97, que es para el mes de julio, porque no han publicado todavía el de agosto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Que los costos se van a ajustar con el último índice de precios al consumidor vigente. Entonces ya lo tengo. Entonces, 1550 por 1 más el aumento del precio al consumidor, cierro, no le doy F4 porque lo mismo tiene nombre la celda y no me va a permitir arrastrar, y aquí le digo 1581 por 1 más el índice de precios al consumidor, que es el aumento que se va a presentar, cierro, y aquí sí me va a permitir arrastrar. Entonces, pasamos de un precio de costo base de 1550 y ven que el incremento es mínimo, pues es el 1,97%. Hasta 2025, que quedamos en 1709. Los costos variables van a ser iguales a ¿qué? Recordemos, al precio de costo por las cantidades producidas, ¿cierto? En esta celda, aquí todavía tiene el nombre, me va a permitir arrastrar. Los costos fijos también tienen un aumento. No tendría sentido, muchachos, que los costos fijos permanecieran iguales, ¿cierto? Los costos fijos tiene que aumentar el arriendo, tiene que aumentar el salario de los empleados, también los tengo que ajustar. Y el ejercicio que me dice que los costos fijos se deben ajustar también con el IPC, igual que los costos variables. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a los costos fijos por 1 más el IPC, ¿cierto? Punto por acá, F4, porque ahí sí me va a permitir arrastrarlo. Cierro y no hago sino arrastrar la fórmula. Entonces, él me hace el ajuste de los costos fijos, ¿cierto? Espérenme, yo pulo esto acá. Ustedes saben que a mí me gusta todo como pulitito. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Las depreciaciones, muchachos, no van a cambiar en el tiempo. Eso se deprecia por 10 años. Este proyectado es a 5 años, o sea que las depreciaciones por los 5 años seguirán siendo iguales. Acuérdense que no se toma en cuenta el año base porque es un año base siempre. Entonces yo voy a tomar en cuenta a partir de 2021, aunque aquí se ponen, porque ustedes ven que aquí se pone, esto es un año base y que quede muy claro, listo. Las amortizaciones tampoco van a cambiar, esas amortizaciones también están a 5 años, o sea que el valor va a ser igual por estos 5 años, no va a cambiar en nada, porque no puede ser que el gasto vaya aumentando, pues. ¿Y qué voy a hacer? Calcular la unidad operativa antes de impuestos. Aquí, bueno, este me va a permitir arrastrar porque no me quedó con las variables que calculé, no tienen nombre. Entonces, no voy a tener que hacer sino arrastrar, ¿cierto? Arrastro la fórmula f de x. Listo. El tema de los impuestos también lo puedo arrastrar. Acuérdense que es multiplicar esto. Los impuestos son el 32% de la utilidad. Entonces, yo aquí ya los calculé y como yo lo amarré a esta celda, no va a ser sino también arrastrar o pegar la fórmula. F de x, miren que la calcula. La utilidad operativa después de impuestos también, acuérdense que la utilidad operativa antes de impuestos menos los impuestos también la teníamos formulada, o sea que no es sino pegar la fórmula, perfecto. Las depreciaciones y amortizaciones, como se mira acá, permanecerán constantes durante los 5 años. Okay. Y el flujo de caja bruto, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la utilidad operativa después de impuestos más las depreciaciones y amortizaciones, y como eso ya está formulado, entonces no es sino pegar la fórmula. Y entonces así nos quedó nuestro flujo de caja bruto ya realizado con todas las proyecciones. Entonces esta sería, espérenme, le cuadro los bordes para que nos quede bonito, esta sería pues una primera parte del ejercicio, ¿cierto? Esto nos está saliendo con un error porque espero, vamos a ignorar el error y listo. Entonces ya tengo mi flujo de caja bruto. ¿Qué puedo observar acá? Que para todos los periodos que evalué mi flujo de efectivo es positivo, es decir, pareciera inicialmente se lo digo porque puede que en el análisis de las variables las cosas cambien mucho, pareciera que siempre hay una financiación, es decir, siempre se contan con los resultados para seguir funcionando. Miren, tenemos flujos de caja positivos durante los 5 años.
entonces no parece que la empresa tenga problemas de liquidez, pero por ahora, después analizamos otras variables que habría que tener en cuenta. Listo, entonces ya después de trabajado todo el flujo, vamos a trabajar dos herramientas que ofrece Excel. Estos márgenes que les tengo acá son unos márgenes que trabajamos para hacer el análisis, ¿cierto? Entonces, lo que sigue en el ejercicio es, nos dicen que esta gente tiene un crédito, los de Krebs & Waffles tienen un crédito. Entonces yo tengo que mirar ese crédito, cómo va a afectar el flujo de caja bruto, ¿cierto? Entonces me toca calcular la tasa del crédito, me toca calcular lo que va a intereses, lo que va a bonos y luego volver a calcular toda esta partecita, toda esta parte, para yo saber cómo me afecta el crédito, el flujo de caja bruto, que es lo que haremos a continuación. Entonces, pasaremos a hacer el cálculo de la tabla de amortización del crédito. Para el cálculo de la tabla de amortización, es decir, para este cálculo del crédito, debemos tener en cuenta que debemos hacer una tabla de amortización, ¿cierto? Entonces, el planteamiento me dice que Krebs & Waffles hizo un crédito, que ese crédito lo hizo en 2021, ¿cierto? Lo tiene proyectado hacer en 2021 y como es un crédito vencido, entonces tendremos que empezar a pagarlo a partir de 2022. Esas son variables que tenemos que tener en cuenta para poder hacer nuestra tabla de amortización. Entonces, lo que sé del crédito es lo siguiente. Sé que el crédito que tiene proyectado es de 10 millones de pesos, ¿cierto? Sé que la empresa que le va a prestar se los presta al 19% efectivo anual y sé que el crédito lo van a tomar a 4 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué me toca a mí calcular? Yo necesito saber cuál es la cuota que tengo que pagar de ese crédito cada año. ¿Cómo la calculo? Me vengo aquí a f de x. Si no tienen acá la función a la vista, no es sino que o la buscan aquí, que se llama la función pago solito, esta función pago, o simplemente la escriben acá, pago, y él inmediatamente la lleva. Entonces, con esta yo calculo el valor de la cuota. Entonces le doy pago y me pregunta qué tasa. La tasa es el 19%, le doy clic acá, me dice que el número de periodos son 4, a 4 años fue que diferí la deuda y me preguntan cuál es el valor actual. El valor actual pues va a ser el valor del crédito, que son 10 millones de pesos. Y ahí calculo la cuota, es decir, que yo tengo una cuota anual de 3.789.909. Con eso yo voy a hacer mi tabla de amortización y voy a saber cuánto de esta cuota va a ir a intereses y cuánto de esta cuota va a ir a capital. ¿Por qué? Porque lo que me afecta a mi flujo de efectivo son los intereses, porque el abono capital lo que va a hacer es amortiguar el pasivo que se tiene con la entidad, mientras que los intereses yo sí los voy a causar como un gasto del periodo, ¿verdad? Entonces, acordémonos que ese crédito fue tomado o va a ser tomado en 2021, ¿cierto? O sea, que a la fecha de 2021 mi deuda va a ser de 10 millones de pesos, ¿cierto? En 2021. Ahora, es a 4 años, o sea que el primer pago lo haría en 2022, el segundo pago 2024 y 2025, ¿cierto? El último sería el 2025. El último pago. Entonces, ¿cuál sería la cuota? La cuota pues es estándar, esa cuota no va a cambiar porque es una cuota fija. Entonces, cojo la cuota, la pego 2022, 2023, 2024 y 2025, ¿cierto? Como valores, porque la cuota es estándar, o sea, eso no va a cambiar. Ahora, yo necesito calcular cuánto de estos 3.789.000 son intereses y cuántos son capital para cada año. ¿Cómo hago eso? Yo me voy a parar acá en intereses, me voy a f de x y voy a llamar, si quieren lo hacemos así, financiera, una formulita o una función que se llama pago int, ¿cierto? Pago int. Es esa, pago int. Y esa me va a permitir saber de ese componente de la cuota cuántos son intereses. Entonces yo le voy a dar a aceptar y me pregunta ¿cuál es la tasa? Entonces la tasa es el 19%, la fijo, muy importante porque vamos a arrastrar la fórmula F4. Número de periodo, el número de periodo que me pregunta aquí es en qué periodo usted está averiguando los intereses, en qué periodo. Entonces si ustedes se fijan, este es el año 1,
periodo 1 en el que estoy averiguando los intereses, el número de periodo va a ser el tiempo en que yo pedí el crédito, o sea 4 años, eso también lo fijo, y me dice que el valor actual es de ¿cuánto? Pues el valor del crédito son 10 millones y eso también lo fijo, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué me dice este primer dato? Me dice que los 3.789.909 los intereses son de 1.900.000. ¿Cómo calculo el capital? Pues el capital va a ser igual a la cuota menos los intereses. Eso va a ser igual el capital, cuota menos intereses. Ahí tengo el abono a capital. ¿Cuál va a ser el nuevo saldo? El nuevo saldo va a ser igual a los 10 millones, al saldo anterior, menos el abono a capital, ¿cierto? Entonces ahí lo tengo. ¿Cómo hago para averiguarlo de todos los años subsiguientes? Entonces lo que hago es coger, control C, pego la fórmula, Fx, y me voy a meter a cada formulita. Entonces aquí si quieren, le abro otra vez el cuadro y le digo que aquí, miren que estoy en el periodo 2, en el año 2, necesito que me averigüe los intereses para el año 2 y lo cambio, ¿cierto? Lo mismo va a pasar acá. Aquí estoy averiguando para el año 3, entonces el periodo en el que averiguo es para el 3, y aquí de último, el periodo para el que averiguo es el 4. Entonces, así estoy averiguando para cada año cuál es el valor de los intereses. Lo mismo, el abono a capital va a ser calculado igual, siempre va a ser la cuota menos los intereses, entonces lo que hago es jalar la fórmula y me la pego. Ahora, el capital ¿a qué va a ser igual? Siempre va a ser igual al saldo anterior menos el abono a capital, entonces eso me va a permitir a mí extender la fórmula y miren que al final de 2025 estoy pagando cero, ya terminé de pagar la cuota, ¿cierto? Eso quede súper claro. Ojo muchachos que puede ser que en su Excel aquí les dé 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos y eso no quiere decir que esté malo, sino que por configuración del Excel a veces quedan esas colitas. No, pues, pero eso es loable, no va a ser que aquí haya quedado una colita de 500.000 pesos, eso definitivamente es alejado de toda realidad, pero sí colitas de 1.000, eso es normal por la configuración del Excel, listo. Entonces yo ya calculé el crédito, yo necesito evaluar estos intereses, cómo me van a afectar mi flujo de caja, entonces para eso y mi estado de resultados, que es lo que es un pequeño flujo el flujo de caja bruto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a traernos la utilidad operativa antes de impuestos, ¿cierto? Que calculamos arriba. Esta se llama utilidad operativa antes de impuestos e intereses porque aquí necesitamos restarle los intereses. Entonces yo me voy, subo y voy a traerme la utilidad operativa antes de impuestos, que es esta, ¿cierto? Aquí todavía no estoy considerando impuestos de ninguna manera porque me toca volverlos a calcular. ¿Por qué? Porque esos intereses van a disminuir la utilidad y por tanto me debe bajar los impuestos. Entonces, ¿yo qué hice? Me traje esa, simplemente cogí, halo la fórmula y él me trae todas las otras utilidades, ¿sí? Utilidades antes de impuestos. Ahora, ¿cuáles son los préstamos, los intereses por préstamo? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Entonces, miren que si yo empiezo a pagar intereses a partir del 2022, 2023, 2024 y 2025, ¿cierto? Entonces, esto iría pegado así. Entonces, para yo no digitar todo esto, hay una formulita. Yo llego y señalo esto, control C, me paro a partir de donde debo pagar, 2022, le digo pegar, pegado especial, le digo que me lo pegue como valores y que adicional me lo transponga. Entonces, miren lo que hace es transponer. Y entonces esto que estaba acá de forma vertical me lo va a pegar de forma horizontal, y no hay que escribir nada. Vuelvo y calculo la utilidad antes de impuestos, entonces esto será 0 acá. ¿A qué es igual la utilidad antes de impuestos? Va a ser igual a la utilidad operativa antes de impuestos e intereses menos los intereses, ¿cierto? Porque ahí los estoy teniendo en cuenta. Otra vez será igual a la utilidad operativa antes de impuestos e intereses menos los intereses, ¿cierto? Será igual así. Yo lo que haré será extender f de x mi fórmula, listo, ya tengo una utilidad afectada por los intereses, luego calculamos de nuevo los impuestos, que será igual a la utilidad operativa antes de impuestos por el porcentaje de impuestos que está aquí al final, lo fijo F4, ¿cierto? F4, para poder alar la fórmula, Px o la pego acá y voy a calcular mi utilidad neta. Mi utilidad neta va a ser igual a la utilidad antes de impuestos menos los intereses, menos los impuestos, perdón. Otra vez, será igual a la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Listo. Lo que hago acá es coger
y alar. Entonces acá esto me sale con un error, yo simplemente para no quedarme así le digo ignorar, listo, ignorar el error, que no me gustan esas ventanitas verdes ahí. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Acuérdense que acá yo le quité las depreciaciones para poder que esto se ajustara para calcular los impuestos, y aquí se las volví a sumar. Entonces yo ya tuve en cuenta todo esto, aquí tuve en cuenta que se las quité, me toca volvérselas a sumar para poder reflejar la revelación. Entonces le voy a decir que tengo que sumarle las depreciaciones y amortizaciones, o sea esto. Le voy a decir que me pegue esto como valores, porque es igual para todo el tiempo, y voy a calcular mi nuevo flujo de caja bruto. Entonces, ¿qué me dice mi nuevo flujo de caja bruto? Me dice que es la utilidad neta más las depreciaciones y amortizaciones, porque acuérdense que eso no fue una salida de dinero real, ¿cierto? Entonces, aquí evalué otra vez mi flujo de caja bruto. Si ustedes se fijan, realmente no se vio muy afectado. Miren que yo tenía arriba un flujo de caja bruto de 23 millones, sigo teniendo un flujo de 23 millones, solo no cambió pues mucho. Inicialmente uno pensaría que bajó de tener 20 a 0,59, pues el año más afectado obviamente va a ser el 2022, pero sin embargo sigue siendo un flujo de efectivo positivo que tiene un comportamiento hasta ahora aceptable, ¿cierto? Porque todavía nos falta evaluar varias variables. Listo. Ahora, ya calculé todo el flujo de caja bruto, ya tengo otra vez mi estado de resultados 2 con mi flujo de caja bruto. ¿Qué nos falta hacer? Nos falta usar dos herramientas que presenta Excel para hacer estos tipos de análisis. La una son las tablas de datos, la otra son el resumen por escenario. Entonces vamos a arrancar haciendo lo que son tablas de datos. ¿Qué son las tablas de datos? Miren muchachos, si ustedes se fijan, nosotros, ¿por qué nos fue? ¿De qué depende que me vaya bien o me vaya bien un negocio? Si ustedes ven, pues me va a depender de las ventas que tenga, de qué tanto suben las ventas, y también va a depender de qué tanto me suben los costos. Y entonces, si ustedes se fijan, yo ajusté las ventas con un porcentaje que fue este porcentaje de crecimiento. Las ventas me crecieron a un 5.43 y los costos, el precio de costos me subió a 1.97, que es el IPC. Entonces, miren que estas fueron las variables que influyeron directamente en que yo tuviera un flujo positivo, y también van a influir si yo tengo uno negativo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿O qué es lo que hace uno en simulación o en evaluación de cuando valora empresas? Uno tiene que calcular unos escenarios y uno tiene que en estadística se llama estresar las variables. Uno tiene que decir, bueno, si me va muy mal, ¿qué me puede pasar? O si me va muy bien, ¿qué me puede pasar? Entonces, como las variables acá significativas que fueron con las que ajustamos las ventas, el crecimiento de ventas, y los precios de costo, que son los que realmente determinaron el flujo positivo, entonces yo voy a mirar qué puede pasar si me va muy mal o me va muy bien. Entonces, esto es una tabla de datos. Entonces, ¿de qué se compone una tabla de datos? Se va a componer de las variables de entrada, que son la variable que me va a determinar el análisis que estoy haciendo, sobre la que estoy haciendo el análisis, y las variables de salida, que son lo que yo estoy evaluando, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con un ejemplo. Esta es una tabla de datos. Entonces vamos a estresar la variable que hizo que las ventas crecieran. Entonces las ventas me crecieron en un promedio de un 5.43. Entonces yo me voy a parar acá en un término medio. Aquí miren que dice que voy a evaluar el crecimiento de ventas, o sea, la variable que voy a evaluar en esta tabla de datos es el crecimiento de ventas. Entonces yo me voy a parar en un punto medio, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que mi punto medio es acá. ¿Por qué? Porque va a tener 4 observaciones hacia abajo y 4 observaciones hacia arriba, ¿cierto? Entonces, mi punto medio ¿qué es? El normal comportamiento de mi negocio, según esta proyección, es que mis ventas crezcan en el 5.43%, redondémoslo al 6, ¿cierto? Que me crezcan al 6% para no trabajar con decimales. Entonces, esa es mi mitad, es decir, ese es el escenario normal que podría pasar. ¿Qué puede pasar? Que me vaya o muy mal o me vaya muy bien, ¿cierto? Y entonces en ese sentido yo voy a hacer como un degradado, o voy a hacer como un caminito que me vaya indicando, bueno, en este punto te puede pasar eso. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Puedo decir que me va a ir muy bien, y entonces que las ventas
el porcentaje de crecimiento de las ventas van a ser el 7%, pueden ser el 8%, el 9% y un escenario magnífico el 10%. Entonces aquí lo que hice fue estresar esta variable en positivo y decir, bueno, esto es lo que puede pasar a favor mío, que puede crecer en 7, 8, 9, 10 y aquí estoy evaluando un escenario optimista y miren que lo estoy haciendo como escalonado, ¿cierto? No estoy diciendo, ay, si me crecen al 10 de una vez, no. Estoy haciéndolo escalonado. Lo mismo puede pasar en un escenario pesimista y es que no me vaya tan bien. Entonces yo voy a decir en escalonado, decir, ve, el promedio, pero entonces bajémosla ya de 6, bajémosla a 4 porque sabemos que está en 5.43. Digamos que las ventas no me van a crecer al 5.43. Les voy a poner aquí el 5.43 pues para que sepan que esta es como la mitad. Como que este es mi punto medio donde allá arranca, es mi normalidad. Entonces yo puedo decir que hacia abajo me va a ir como mal. Entonces digamos que me pueden caer al 5 raso. Voy a decir que me pueden caer al 4 escalonado, que me pueden caer al 3. Y en un escenario muy adverso me pueden caer al 2%, ¿cierto? Entonces, miren que hacia abajo estresé la variable de forma positiva y hacia arriba la estresé de forma negativa. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a evaluar qué pasa con la utilidad neta, ¿cierto? Voy a decir, ¿qué va a pasar con mi utilidad neta si esto baja hasta aquí o si sube hasta acá? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a traernos la utilidad neta que encontramos acá, o sea, esta utilidad neta. Voy a evaluar esa utilidad neta. ¿Qué puede pasar? Entonces, me la voy a traer para acá. Voy a decir Control C. Pego toda esa utilidad neta. Perfecto. Ahí me queda. Entonces, hay una herramienta hay una herramienta de Excel que me permite a mí hacer este proyectado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a señalar todo el campus, sin los títulos. Le voy a decir en la ventanita de datos, le voy a decir análisis de hipótesis y sí, y le voy a decir una opción que se llama tabla de datos. Entonces, ella que me está preguntando, que dónde está la variable que yo voy a evaluar. Entonces, si ustedes se fijan, la variable que yo voy a evaluar está en una columna. Miren que está acá, en una columna. Eso es lo que yo voy a evaluar y está en una columna. Entonces, me paro acá. Esta es la columna. Ahora, me dicen, ¿con respecto a qué? Entonces, el respecto a qué es al porcentaje con el que yo ajuste mis ventas en este caso. Entonces, nuestro porcentaje está por acá. Entonces, miren, yo le digo aquí clic, ese es contra el que vamos a comparar todo el modelo y le voy a decir aceptar. Entonces, miren lo que pasó. ¿Qué hizo él? Miren que me llenó, esto es una tabla de datos. Entonces, ¿qué hizo él? Él cogió y en unos números aleatorios, en el año 0 normal queda así, es un año base, me cogió y me dijo qué me podía pasar en lo bueno y en lo malo. Entonces, miren, por ejemplo, ¿cómo se lee esto? Yo voy a decir que sí, las ventas se me caen a mí en un porcentaje del 2%, o sea que mis ventas no crecen sino al 2%, mi utilidad en el año 5 va a ser de 21.060. ¿Y cuánto era mi utilidad? 21.060 en el año 2, ¿cierto? Ahora, perdón, sí. En el año, ¿qué va a pasar? ¿Qué otra cosa puede pasar? Puede pasar en el otro escenario súper positivo. Entonces miren que si se me caen al 3 en el año 5, las utilidades netas se me caen en 12 millones de pesos. Si ustedes se fijan, en el año 5 las utilidades netas eran de 21 millones. O sea que sí me afectaría mucho si las ventas se me cayeran al 3%, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, aquí, si las ventas se me caen al 4%, en el año 1 mi utilidad neta baja en 8.580.000. Entonces vamos a mirar aquí en el año 1, ¿cuánto era mi utilidad neta? 9.276, siempre se me afecta, ¿cierto? Porque es una caída. Ahora miremos del lado positivo, ¿qué puede pasar? Lo mejor que nos puede pasar es esto, este escenario, ¿cierto? Que las ventas me suban en un 10%. Entonces yo voy a encontrar que mi utilidad neta era de 21.060.000, pero si la utilidad me sube, al 10%, entonces yo voy a pasar a una utilidad de 42 millones o algo menos pues optimista, por ejemplo en el 8%. Yo voy a decir que en el año 2, si las ventas se me incrementan en un 8%, mi utilidad va a ser de 13 millones. Y si yo me fijo,
mi utilidad era de 10.514.000, ¿cierto? Entonces miren que siempre la afecta. Entonces, ¿qué me permite hacer a mí estas tablas de datos? Me permite mirar las variables de posibles escenarios y uno tiene que estar preparado para todo, tanto para lo que es muy bueno como para lo que no es tan bueno. Aquí enfrenté una sola variable, ¿cierto? Vamos a enfrentar dos variables. Entonces, vamos a mirar el crecimiento de las ventas versus los costos. Entonces, acuérdense que las ventas me crecieron al 5.43 a eso me crecieron las ventas, y los costos, o sea que lo que me costó a mí hacer los waffles me crecieron a 1.97, ¿cierto? Muy diferente la variable. Entonces, podemos analizar esas dos variables. Entonces, en la variable de entrada, vamos a conservar los mismos valores porque la variable de entrada es el crecimiento de ventas. Entonces yo vengo y me paro acá, ¿cierto? La misma. Espera. Aquí me lo cojo. Listo. Espérenle, arreglo el formático que no me gusta verlo así. Listo. Entonces ya tengo mi variable, la variable de salida. ¿Cuáles van a ser las variables de entrada? Entonces yo evalúo aquí el crecimiento de costos. Aquí voy a evaluar, aquí evalúo el crecimiento de las ventas. Aquí voy a evaluar el crecimiento de los costos, ¿cierto? Entonces acordémonos que mi punto medio, entonces un punto medio nos puede dar acá, ¿cierto? No necesariamente tienen que ser dos o tres variables al mismo lado, un punto medio. Entonces yo puedo decir acá que mi punto medio es este, es decir, aquí está el crecimiento normal de mis costos, que fue del 1.97. ¿Sí? Para que me entiendan, normalmente uno pondría el 2 pues, pero bueno. ¿Qué puede pasar? Vamos a estresarla de manera positiva, en este caso sería si disminuyera, y negativa si aumenta. ¿Por qué? Porque es que aquí es el aumento de las ventas, pero si este porcentaje aumenta, entonces a usted le va a salir mucho más caro los waffles. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que esté muy de malas y el precio de costo, es decir, los materiales, se nos aumenten en un 3%. O estar peor y no se nos suban a un 4%, o estar en otro escenario peor y se nos suban al 5%. O de lo contrario, puede que nos vaya muy bien y entonces el precio de costo nos caiga al 1 o al 0.5, que eso es ya muy extremo pues. ¿Y qué voy a evaluar? ¿A la luz de qué? Lo voy a evaluar a la luz de una de las utilidades netas. Yo normalmente cojo una de la mitad porque es la que más o menos guarda un comportamiento lineal, pero ustedes ya miran cuál escogen. Entonces, ¿qué hago yo? Señalo todo el cuadrito, ¿cierto? Le digo datos, análisis de hipótesis, tabla de datos y me pregunta, la celda de entrada de la columna, ¿cuál es? Sigue siendo la misma, que es esta que dice acá, de promedio, que es con la que crecen las ventas. Ahora me pregunta, ¿cuál es la celda de entrada de la fila? Acuérdense que lo que estamos evaluando en la fila, miren, es acá, esta es la fila, es el crecimiento de los costos. Y miren que ese crecimiento de los costos lo medí por el IPC, o sea, con este valor. Le doy ahí y le doy a aceptar. Entonces, ¿qué pasó? Miren lo que pasó. Él me hizo un simulador. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se lee esto? ¿Cuál sería el peor escenario? El peor escenario sería que los precios de costos se me subieran en un 5% y que las ventas se me cayeran en un 2%. Si yo voy y me fijo, miren cómo caería la utilidad con respecto a esta, casi a la mitad, ¿verdad? ¿O cuál sería el mejor punto? El mejor punto sería este, ¿cierto? Que sería que las ventas me subieran a un 10% y el precio de costo me bajara a un 0.5. Entonces miren cómo con respecto a esta, cuánto aumentarían las ventas, ¿sí ven? Él mismo las evalúa. ¿O qué significa? Significaría que sí, las ventas, aquí me quedó repetido, acá, parémonos acá, que si las ventas se me suben a un 7%, y los costos permanecen constantes, entonces mi utilidad será de 12 millones con respecto a esto, o sea que se me recupera un poquito, pero esos son los escenarios que me permite a mí calcular la herramienta.
Nos faltaría entonces la parte que son la simulación por escenarios, que es otra herramienta, y ya como tal la interpretación de análisis de los resultados, que será lo que haremos a continuación. Por último, vamos a revisar entonces la herramienta de simulación para escenarios. Excel también tiene una herramienta que me permite simular escenarios muy parecido a este, solo que me va a concretar varias variables. Entonces, ¿cómo defino yo los escenarios? Entonces, yo puedo definir tres escenarios: un escenario pesimista, un escenario optimista y un escenario moderado, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a tener en cuenta tres variables. Precisamente por eso están pintadas estas de amarillo, porque son las variables que vamos a considerar a la hora de mirar los tres escenarios. En esta ocasión lo vamos a hacer pues de manera aleatoria, para que vean cómo se maneja la herramienta. En la normalidad, ¿qué se hace un estudio de mercado y entonces uno define el valor de las variables. Pero entonces, para efectos de la herramienta, lo vamos a ver aleatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a ir por datos, otra vez análisis de hipótesis, y aquí le voy a decir administrador de escenario, ¿cierto? Aquí le voy a dar administrador de escenario y él me va a abrir, bueno, vamos a eliminar estos que ya estaban creados para que lo podamos visualizar. Entonces yo le voy a decir análisis de hipótesis, le voy a decir administración de escenarios y les va a salir un cuadrito así. Entonces vamos a agregar tres escenarios. Entonces yo voy a agregar un escenario que se llame moderado, que es el moderado es lo que me puede pasar, lo más seguro que me pase, ¿cierto? Lo más seguro que me pase, moderado. ¿Cuáles son las celdas cambiantes? Entonces, son las celdas, él me pregunta qué celdas cambiantes. Son las celdas que me van a evaluar cada escenario y las que les voy a cambiar el valor. Entonces, ¿con cuáles voy a jugar? Voy a jugar con el precio de venta, con la cantidad producida y el precio de costo, que son los que me determinan el modelo. Entonces, le voy a decir, celdas cambiantes van a ser el precio de venta, me paro acá, punto y coma. Van a ser la producción, punto y coma, y van a ser el precio de compra. Entonces ahí tengo mis celdas cambiantes. Le voy a decir aceptar, ¿cierto? Entonces, miren lo que me abre él. Él me abre, miren que para eso tienen el nombrecito. Si ven que me salieron precio de venta, cantidad de precio de costo. Entonces me pregunta, en un escenario moderado, ¿cuál podría ser el precio de venta? Entonces, si estamos en un moderado y estamos arrancando acá, como base, yo voy a decir en un moderado, pues puede que el precio de venta sea 8.000, me estoy inventando las variables. Normalmente esto se hace después de un estudio de mercado, pero es para que vean cómo funciona. La producción puede ser está en 5.060, puede ser de 5.150 unidades, y el precio de costo, que está en 1.550, puede ser que solo se incremente a 1.600. Entonces miren que cambié estas variables en función de un escenario moderado que puede ser posible que pase, y le voy a dar a aceptar. Ya cambié ese. Vamos a agregar uno optimista, ¿cierto? Entonces el optimista va a hacer que me vaya súper bien. Las celdas cambiantes son las mismas porque es donde vamos a dirigir el modelo, y le voy a decir aceptar. Y él vuelve y me pregunta, bueno, en un escenario positivo, en un escenario optimista, ¿cuánto puede ser su valor de venta, su precio de venta? Entonces yo le voy a decir, no, pues si estoy de buenas, el precio de venta va a ser 8.500, voy a subir la cantidad y voy a producir 5.200 unidades, y el precio de costo pues se va a disminuir un poquito, voy a decir que me caiga 1.500, ¿cierto? Esto es un escenario súper bien, que me va súper bien. Entonces aumento el precio de venta, aumento la producción y disminuyo un poquito el precio de compra, y le voy a aceptar. Entonces ya tengo moderado, optimista. ¿Cuál me falta? Me falta el pesimista. Vamos a agregar, le doy pesimista, ¿cierto? Las celdas cambiantes son las mismas, le voy a agregar. Ahora vuelve y me pregunta, en un escenario pesimista, ¿qué pasaría con el precio de venta? Pues muy seguramente se me caería, digamos que se me caiga a 7.300, dejaría de producir, que me caiga a 4.950, y el precio de costo se subiría, me iría mal. Entonces digamos que se me sube a 1.700, le doy a aceptar. Ya tengo mis tres escenarios montados. ¿Qué le voy a decir? Que me resuma, ¿cierto? Entonces le digo resumir,
Y él me pregunta, bueno, ¿a la luz de qué celdas yo voy a evaluar eso? Es decir, con respecto a qué celda. Entonces, ¿yo qué quiero mirar? ¿Qué influencia tiene ese precio de venta, esas cantidades y el precio de costo en mi utilidad, ¿cierto? Entonces, yo voy a coger la última utilidad neta que calculé después de que hice el préstamo. Entonces, yo cojo y me paro acá y señalo la utilidad neta de todos los años, Entonces, ¿qué hace? Coge y evalúa ese precio de venta, ese precio de costo y esas cantidades, cómo van a impactar la utilidad neta, y yo le digo aceptar, ¿cierto? Entonces, miren lo que él hace. Él coge y me hace una hojita separada y me dice que esto es un resumen de escenario. Entonces, miren lo que pasó. Entonces, los valores actuales son estos, los base, ¿cierto? Los valores base, que son las celdas cambiantes. Esto fue lo que yo le di. Y estas fueron las variables que yo le puse. Un escenario moderado, un optimista, un pesimista. Esto fue lo que yo dije. Entonces, vamos a mirar. Vamos a mirar el moderado. Acuérdense que yo dije que si es un moderado puede que mi precio suba 8.000, las cantidades puede que produzca un poquito más de 5.060 pasé a 5.150, y por último el precio de costo pues me subió muy poquito, 1.600. ¿Qué me quiere decir esto? Que si esto pasa, las utilidades se van a comportar así, ¿cierto? Aquí están las utilidades base. Entonces, miren, si esto pasa, si me pasa este escenario moderado a mí estas variables, esto va a pasar. Miremos en el otro caso, en el pesimista. Entonces, ¿qué pasa en el pesimista? Yo dije que el precio de venta se me caía a 7.300, dije que el costo se me caía, las unidades producidas se me caían a 4.950, y el precio de costo, o sea, lo que me sale cada waffle, se me disparaba en 1.700, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Entonces me muestra qué pasa con sus utilidades. Estas van a ser sus utilidades si esto aplica, ¿cierto? Entonces miren cómo se me caen las utilidades, miren cómo se me caen. Entonces esta herramienta me sirve para yo hacer estas modelaciones. Ahora, obviamente esto no se va a hacer así, ¿cierto? Pues no las voy a inventar. Se hace en las empresas, se hacen a partir de estudios de mercado que le dicen, bueno, por ejemplo, la política monetaria va a influir en los precios, entonces usted debe considerar una disminución en su precio del tanto por ciento. O la política monetaria va a favorecer la línea en que trabaja su empresa, por tanto debe hacer un aumento en su precio de mercado de tanto. La demanda de su producto va a hacer que usted tenga que vender y producir más cantidades. Entonces, todas esas variables no son así como se las puse para efectos de ver la herramienta, sino que se hacen seriamente después de un estudio de mercado. Entonces, esta era la otra herramienta que les quería mostrar. Ahora, para tener en cuenta el tema del análisis, para este primer ejercicio, pues nos vamos a cifrar en 3 indicadores principales. Vamos a cifrarnos en el indicador del margen bruto, el margen EBITDA y el margen neto. Acuérdense que estos indicadores, como lo vimos en análisis financiero, me van a mostrar si el negocio de la empresa como tal o su razón social si está llegando, si está siendo rentable, ¿cierto? Entonces vamos a primero evaluar si como tal la razón social de la empresa, o sea, de las ventas de waffles, efectivamente, si como tal las ventas de waffles son rentables. Entonces para eso voy a calcular el margen bruto. Entonces, ¿a qué va a ser igual el margen bruto? Entonces, nosotros en análisis dijimos que el margen bruto sería igual a la utilidad bruta, ¿cierto? ¿Y a qué es igual la utilidad bruta? Como aquí no la tenemos calculada, pues nos toca calcular. La utilidad bruta sería igual a las ventas menos los costos variables, ¿cierto? Eso me da la utilidad bruta. Y lo voy a dividir en el total de las ventas, ¿cierto? Y eso me va a dar el margen bruto. Otra vez. Entonces, ¿qué es el margen bruto? El margen bruto va a ser igual a la utilidad bruta, si lo quieren lo tenemos acá, utilidad bruta, dividido las ventas, ¿cierto? Dividido las ventas. Se los hago para que se acuerden. Acá no tenemos calculada la utilidad bruta, entonces nos toca calcularla. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Va a ser igual a, la utilidad bruta es igual al precio de venta, a las ventas netas, menos los costos variables totales, que los tengo acá, ¿cierto? Y lo voy a dividir, ¿cierto?, en las ventas. Entonces,
me va a dar que tengo un margen bruto del 79.33, no es sino coger alar toda la formulita. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que el margen bruto o el margen de utilidad con que trabaja esta empresa oscila entre el 79 y el 80%. De aquí yo puedo deducir que efectivamente entonces el hacer waffles y venderlos sí es, sin tener en cuenta sus costos y gastos fijos, sí es rentable. Inicialmente el negocio tal y como está planteado es muy rentable, pues, pero también hay que tener en cuenta, muchachos, que esto es un negocio de comida, ¿cierto? Y ustedes saben que los negocios de comida, para que sean rentables, tienen que tener un margen de operación muy alto, un margen de utilidad muy alto. Entonces uno diría que en alineación con lo que es el mercado de las comidas, tiene un margen aceptable. ¿Cómo sabe uno en otros sectores si este margen es bueno o malo? Uno se compara con la competencia. Acuérdense que eso lo veíamos. Yo no puedo saber yo solito si esto está bien o mal. ¿Cómo haría yo? Iría y buscaría otra empresa que trabaje con waffles y me comparo en el margen de utilidad a ver si estamos trabajando si nos está yendo igual, y uno diría, bueno, ¿es aceptable o no es aceptable? Para este caso vamos a decir que en lo que conocemos del negocio de comidas, este porcentaje está bien, es decir, que la empresa al realizar su labor social le va bien. Calculemos el margen EBITDA. Entonces el margen EBITDA, ¿qué va a ser igual? El margen EBITDA es igual a la utilidad operativa, ¿cierto?, sobre las ventas, ¿cierto?, sobre los ingresos, pues. Entonces acá no tengo calculada la utilidad operativa, me toca calcularla. Entonces, ¿a qué es igual la utilidad operativa? Entonces la vamos a poner acá. La utilidad operativa va a ser igual a los ingresos por ventas menos los costos variables menos los costos fijos, que son arrendamiento y empleado, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir otra vez entre las ventas. Otra vez. La utilidad operativa va a ser igual a los ingresos por ventas menos los costos variables menos los costos fijos, ¿cierto? Y eso lo voy a dividir sobre las ventas. Entonces miren, yo cojo y bajo. Miren cómo se me bajó. Miren cómo se me bajó de tener un margen bruto del 79 a tener un margen del EBITDA del 33. ¿Qué quiere decir? Porque esto se bajó aquí tanto. Porque si ustedes se fijan aquí, yo no tuve en cuenta los costos fijos. Yo acá solo estoy evaluando si el negocio como tal, sin tener en cuenta solo los costos variables, es rentable. Aquí me dice que sí. Y aquí en el EBITDA se me bajó bastante. ¿Pero por qué se bajó? Se bajó porque los costos fijos de esta empresa son importantes con respecto a sus ventas. ¿Está bien o está mal? No, está dentro de un rango normal de un negocio, ¿cierto? Sin embargo, ustedes ven que aunque bajó, se va recuperando a partir del tiempo y se recupera de una manera muy interesante, ¿verdad? Esto es normal que pase, que es imposible que el margen bruto y el margen EBITDA den lo mismo. Puede que no haya mucha distancia, pero ¿eso qué querría decir? Que la empresa casi no tiene costos fijos, ¿cierto? Y eso puede pasar, pero en otro tipo de empresa. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el margen neto. ¿A qué es igual el margen neto? El margen neto va a ser igual a la utilidad neta, ¿cierto? Que para eso sí voy a coger la que calculé aquí abajo, esta utilidad neta, que ya la había calculado, y la voy a dividir el total de las ventas. Total de las ventas, ¿cierto? Entonces, miren que al final, miren cómo me bajó. ¿Por qué me baja? Porque el margen neto, ¿qué va a tener en cuenta? El margen neto me tiene en cuenta todo lo que son depreciaciones, amortizaciones, me tiene en cuenta lo que son impuestos y también me va a tener en cuenta lo que es pago de intereses, ¿cierto? Entonces, por eso el margen neto cae del margen EBITDA, cae porque acá no están los otros gastos, no están las amortizaciones, no están los impuestos, no está el gasto por intereses, ¿cierto? Entonces miren que aquí cae, lo que quiere decir que esta empresa tiene deuda y paga impuestos, ¿verdad? Pero en general uno lo que observa, ¿qué es lo único que uno puede observar
aquí a vista que es una empresa que definitivamente es una empresa rentable, ¿cierto que sí? Es una empresa rentable y que tiene un comportamiento acorde con los resultados. ¿Qué sí uno podría sugerir? Me parece que este margen EBITDA sale muy aporreado con respecto al margen bruto. ¿Por qué? Por los costos fijos. Entonces, ¿yo qué sugeriría en esta empresa? Yo en esta empresa sugeriría que se hiciera una revisión de los costos fijos, a ver cómo se pueden ajustar para bajarlos un poquito, sería pues en ese sentido. Porque de margen net, EBITDA, margen neto, pues ¿cuál es la diferencia? Van a ser los impuestos, que ahí no hay nada que hacer, y está el tema de los intereses, que tampoco son muy relevantes. Entonces, de acá a acá, la única sugerencia que yo tendría sería revisar el tema de los costos fijos, a ver qué se puede hacer, si se puede subir un poquito ese margen EBITDA. Y al yo subir el margen EBITDA, pues voy a subir el margen neto, listo. Entonces aquí hay un análisis de lo que les acabo de decir. De todo el tema de cómo se comporta y qué más hay acá. Acá está cómo se distribuye para cada año los ingresos, ¿cierto? Cómo se distribuyen para cada año los ingresos. Entonces los ingresos usted los distribuye en 5 frentes. Usted los distribuye en el costo de venta, en los costos fijos, las depreciaciones, los impuestos, y lo que me queda es utilidad. Entonces yo cambio acá esta figurita y le pongo al 1, entonces ¿qué va a mostrar la figura? La distribución de los ingresos. Entonces, ¿qué puedo mirar acá? Que del total de las ventas, los costos fijos, miren todo lo que representan, el 45%. Miren que los costos fijos son mucho más grandes que el costo de ventas, o sea que el costo variable, ¿verdad? Entonces, eso refuerza mi teoría en decir que es que los costos fijos de esa empresa son demasiado altos. Entonces, al ver esto así, yo sí sugeriría con mayor fuerza que se hiciera una revisión de los costos fijos, porque no es recomendable que los costos fijos sean tan superiores a los costos variables. De hecho, pues los costos fijos deberían ser menor. Hay empresas en que son más grandes cuando tienen mucho activo fijo, pero este no es el caso. Miremos qué pasa en el año 2, creo que conservará el mismo comportamiento. Miren, lo mismo, 41% de costos fijos contra 20% de costo de venta, una utilidad del 23%, muy apropiada. Vamos a ver en el 3, aquí aunque bajan los costos fijos un poquito porque sube la utilidad, siguen siendo muy altos con respecto a los costos de ventas. Miremos en el año 4, 36, y aún aquí disminuyen los variables y los costos fijos crecen más, aunque aumenta la utilidad, ¿cierto? Pero sigue conservando el mismo comportamiento. Y en el año 5, la misma historia. Entonces, en resumidas cuentas, esta empresa tiene un buen comportamiento y es rentable y es atractiva, pero se sugiere que se haga una reestructuración de los costos fijos porque están muy altos para ser una empresa de comidas que no cuenta con unos activos fijos, pues una cosa extravagante para que estén ocupando tanta parte. Entonces hay que mirar qué vale los arrendamientos, o cambiar el tipo de contrato a los empleados, o buscar las maneras de suavizar un poco esos costos fijos, y entonces ese es al final lo que se haría en el análisis. Ahora, en el análisis dice que hay un comprador que dice que compra la empresa en 30 millones de pesos. Entonces aquí está el análisis de los 30 millones de pesos. ¿A qué es igual, muchachos, el valor de una empresa? Entonces va a ser igual al valor presente de los flujos de caja, es decir, aquí hay unos flujos de caja de 2021 a 2025. Entonces yo cojo y sumo todo esto. Yo diría que entonces yo me voy a ganar en 5 años 86 millones de pesos, ¿cierto? Pero eso no es real. ¿Por qué? Porque es que los 23 millones en 5 años no son los 23 millones que yo tengo al día de hoy, ¿cierto? No son. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Todos estos flujos de efectivo me los traiga a valor presente, que es lo que está acá. Entonces, hagámoslo. Entonces, ¿cómo lo hago? Uno se los tiene que traer a una tasa de oportunidad. En este caso solo tenemos una tasa que es el costo de la deuda. Entonces, con esa tasa nos los vamos a traer a valor presente. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Le voy a decir la fórmula, y voy a decir que me traiga una forma que se llama BNA, que es valor neto actual.
Y él ya que me pregunta, ¿a qué tasa te los vas a traer? Entonces yo qué voy a decir, bueno, me los voy a traer al costo de la deuda, ¿cierto? Y el costo de mi deuda es un 19%. Y me preguntan cuáles son los valores que me voy a traer a valor presente. Entonces yo le digo que se traiga a valor presente este flujo de caja bruto, estos flujos que son los que me van a quedar a mí, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice? Miren lo que me dice. Me dice que estos que parecía que fueran 82 millones no es real. Al día de hoy esos flujos equivalen a 47 millones de pesos. ¿Qué más le tengo que sumar? Pues lo que tengo en activos operacionales. ¿Y qué son esos? Los que tengo por acá en activos. En activos nosotros tenemos, bueno, esperen, hagamos la suma de los que son los activos. Vamos a ver, suma. Igual suma. Entonces vamos a sumar lo que valen los activos, en este caso 16 millones, le tengo que restar lo que debo, obviamente la deuda que tiene esta gente son 10 millones de pesos, es la deuda que va a adquirir, o sea que el valor de esta empresa es de 54 millones 184, ese es el valor proyectado de la empresa de waffles. Ahora, me están ofreciendo 30 millones de pesos de ninguna manera, entonces la conclusión que yo saco es, tomando en cuenta los flujos de efectivo, los activos operacionales con que cuenta y la deuda que tiene, la empresa vale 54 millones 184 106, ¿cierto? Por cualquier oferta que esté por debajo de este valor, ¿cierto? Por debajo de este valor, no parece ser viable ni atractiva para el inversionista. O sea que el ofrecimiento que nos están haciendo de 30 millones de ninguna manera, pues cómo vamos a vender una empresa que vale casi 60 millones en 30 millones. Entonces la respuesta a la pregunta es no, pero entonces ya les di los argumentos y acá están los argumentos del por qué no se vende esa empresa en ese valor. Y entonces con esto termino el video sobre flujo de caja operativo para la empresa de waffles. Muchas gracias, muchachos.